No malgastes tu dinero, corazón. En esta clase te voy a compartir cuáles son las características más importantes que debes tomar en cuenta al comprar tus productos para tus uñas acrílicas, para que no te den gato por liebre, belleza, independientemente de la marca, porque no en todos lados tenemos las mismas marcas. Es importante que conozcas las diferentes características o cualidades que debes de encontrar en cada uno de los productos para que cumplan con los requerimientos que estamos buscando y no pongan en riesgo nuestra salud, que es el punto más importante, belleza. Así que mucha atención a las siguientes recomendaciones que estoy segura que te van a ser de mucha utilidad. Vamos a comenzar. Y arrancamos nuestra lista de materiales con nuestro spray antiséptico, belleza, o alcohol. Esto tiene la finalidad de desinfectar bien nuestras manitas antes de la aplicación de nuestras uñas acrílicas. Para las herramientas te recuerdo que hay que pasar por un protocolo de desinfección y esterilización profunda. El enlace a ese video te lo dejo en la descripción de este video para que puedas verlo, belleza. Bien, ahora, en segundo lugar tenemos lo que son nuestro monómero y polímeros. Esto va a ser el material más importante para lo que es la aplicación de nuestras uñas acrílicas. Es el acrílico en sí mismo, el material con el que van a estar hechas nuestras uñas. Aquí es importante que sepas que la recomendación general es que tanto tu polímero como el monómero sean de la misma marca. Sí, eso es lo más recomendable para que tengan compatibilidad química y tengas el mejor resultado. Vas a encontrar de diferentes tipos. Aquí te estoy mostrando algunas de las marcas con las que yo trabajo. El DMC que viste anteriormente, por ejemplo, tiene un suave olor a almendras que me gusta mucho. Últimamente lo estoy utilizando bastante. Y bueno, aquí te muestro algunos ejemplos. ¿Cuáles son las características importantes que debes considerar? En el monómero, que es nuestro líquido acrílico, es importante que verifiques, mira, aquí te pongo la muestra, que los monómeros para uñas son en color violeta. Si de este color ligeramente violeta o un poco azulado, este es el color que debe tener. También tiene un aroma característico. Es importante que verifiques esto porque hay algunos que son completamente transparentes. Ten mucho cuidado, esos no te los recomiendo. Podrían ser para uso dental y eso es completamente dañino para nuestras uñas porque puede generar lesiones graves. Así que mucho cuidado, belleza. Siempre que tenga color violeta. También vas a ver en su etiqueta que el ingrediente principal sea etilmetacrilato, que comienza con como puedes ver aquí, como te muestro en las etiquetas de cada uno de mis productos. Es importante que verifiques esto, ya que existe otro material que comienza con M, que es el metilmetacrilato, el famoso MMA, que ese estaría contraindicado, así que verifica. Si no tiene etiqueta o no lo especifica tu producto, entonces no lo compres, belleza. Siempre tienes que verificar la etiqueta del producto. Ahora, en cuanto a los polímeros, vamos a encontrar en diferentes colores. El más básico es el transparente cristal que te enseñé anteriormente. Aquí tenemos un rosa también, que es dentro de los básicos. Mira, aquí cuando los vemos en contraste, puedes apreciar la diferencia ligera en la tonalidad del polvo. Otros súper básicos serían los colores cover, que son estos tonos naturales que vas a encontrar en múltiples tonalidades, que te dan un acabado muy natural a tus uñas y nos ayudan a dar más cobertura. Así que estos serían los básicos que yo te recomiendo: transparente, un rosa muy suavecito y algún cover que te guste, y por supuesto también el blanco por excelencia. Este es otro tipo de cover que te estoy mostrando que tiene muy suaves brillitos, porque también vas a encontrar este tipo de polvos que ya vienen con un poquito de decoración, brillitos, escarchitas. Aquí ya tú puedes elegir a tu gusto los que más se adapten a tu estilo, a tu gusto de aplicación y como quieras que se vean tus uñitas, ¿sí? Esto ya va a ser al gusto de cada persona. También vas a encontrar, por supuesto, de colores, de múltiples colores. Mira, aquí te muestro algunos. Yo tengo muchísimos polvos acrílicos, belleza, pero aquí te muestro algunos de mis polímeros para que veas cómo los hay en toda clase de colores y también con decoraciones ya un poquito más brillantes, con infinidad de decoraciones. Aquí esto ya va a ser dependiendo de tu gusto. Estos se utilizan ya para hacer diseño. Bien, algo importante que tienes que verificar con tus polvos de color es que el polvo se ve de un color cuando está así en su estado de polvito, pero al momento en que nosotros lo activamos con el monómero
cambia su color. Así que es importante, mira, aquí te hago la muestra, fíjate cómo queda de una tonalidad muy diferente. Generalmente el tono se intensifica. Es importante que cuando compres tus polímeros le pidas a tu proveedor que te muestre cuál es el resultado final de ese producto, cómo se ve el color ya final aplicado, cómo queda en la uña. Generalmente tienen muestrarios que te pueden proporcionar para que puedas ver el resultado final de la aplicación de ese producto, porque suele ser común que se dejan llevar por cómo se ve en el envase y después al momento de aplicarlo no les gusta el color. Entonces, para que no termines arrepentida del polímero que hayas elegido, pide que te lo muestren cómo queda ya terminado. Bien, deben tener muestrarios. Y si no, pues no te arriesgues, belleza. Puede ser que después no te guste. Bien, corazón. Enseguida, punto número 3, vamos a necesitar primer o preparadores químicos. Este producto tiene la finalidad de ser el adherente para el acrílico. Esto es lo que hace que las uñas acrílicas se adhieran a tu uña natural y que te duren mucho tiempo. Como punto general, en estos productos lo que yo te voy a recomendar es que verifiques que sea libre de ácido. Eso es lo más importante. Los primers ácidos ya no se utilizan. Dependiendo de la marca, los vas a encontrar en un solo producto o a veces vienen así en dos productos, como en Acrylock, que maneja su Bond 1 y Bond 2, que viene a ser el dúo de preparadores. Eso va a variar dependiendo de la marca. Algunas marcas lo dividen en lo que sería el deshidratador y después el bond, el primer, y otras marcas viene todo en el mismo producto. Así que consulta primero con tu proveedor cómo sería su modalidad de primer y de esa manera ya vas a tener una idea de qué es lo que tienes que comprar. Eso sería lo más importante en cuanto al primer, y recuerda que si no aplicas primer, tus uñas puede ser que no te duren lo suficiente. Enseguida tenemos lo que sería nuestro top coat o gel finalizador. Este producto es importante porque es lo que va a dar el brillo final a tus uñas. Bien, este es un producto en gel, el que yo te recomiendo, y bueno, como todos los geles necesitan curar en lámpara, así que después vamos a necesitar nuestra lámpara, pero eso va a ser el siguiente punto. Aquí, como punto más importante, lo que te quiero mencionar es que bueno, también podrías encontrar otro tipo de top que es al frío, que no requiere lámpara, sin embargo no te van a proporcionar el mismo brillo y la misma resistencia o durabilidad que te proporciona uno de gel, como los que te estoy mostrando aquí. Aquí te muestro algunas de las marcas que yo más utilizo, pero pues son el mismo producto. Los puedes encontrar con el nombre así de Top Coat, a veces es Finish Gel, Brillo Finalizador. Todos estos nombres son los nombres comerciales con los que los puedes encontrar. Pero también una característica súper importante que debes tomar en cuenta es que sea no cleanser. ¿Qué significa eso? Que no te deje capa de inhibición o capa pegajosa después de curarlo. Eso tienes que preguntar directamente al proveedor si deja capa pegajosa o no. Tienes que verificar que no deje capa pegajosa, que no necesita limpiarse. Si no lo dice en la etiqueta, porque no todos lo dicen, pregunta al proveedor si ese top coat es no cleanser, porque ese es el que necesitamos. Bien, ahora pasamos con lo que sería nuestra lámpara UV LED. Esta lamparita la vas a necesitar para curar o secar el gel terminador, el top coat, lo que acabamos de ver anteriormente. El acrílico no necesita lámpara, pero los geles sí. Entonces es importante que sea una lámpara, te recomiendo donde quepa toda la mano para que cures en una sola pasada, que la distribución de los diodos sea uniforme hacia los laterales para que tengas un curado eficiente, de preferencia diodos de cuarzo para que tampoco caliente demasiado y sea más confortable. Esas son las características principales, belleza, en cuanto a una lámpara. Hay muchas más cosas que podrías ver, pero eso te lo comento más a profundidad en otro video, que también te voy a dejar en la descripción de este video el enlace para si quieres puedes ir a verlo y checar todas las recomendaciones que te doy ahí. Y en cuanto a la potencia, belleza, que no exceda de 48 watts, muy importante. Bien, pasamos ahora con nuestros tips
plásticos, belleza. Esto los vamos a necesitar para realizar nuestras extensiones artificiales de uñas. Los más basiquitos son estos que son los naturales y los transparentes. También vas a encontrar de colores y los blancos que son para hacer French, que con esos también estaremos trabajando en las próximas clases. Por lo general, lo único que tienes que verificar, bueno, pues es la forma del tip. Aquí hay muchas formas, elige los que más te gusten. Vas a encontrar en puntas de estileto, puntas cuadradas, rectas, de diferentes tipos de puntas. Bien, aquí por ejemplo te muestro algunos de los que yo utilizo. Estos son para principiantes que tienen líneas, que ya los vamos a ver en las próximas clases cómo los vamos a trabajar. Para los tips vas a necesitar también pegamento para tips o resina. Con esos nombres los puedes encontrar. Verifica muy bien que sea para uñas. No utilices cualquier pegamento que compres en ferreterías o en cualquier tienda, porque puedes poner en riesgo la salud de tus uñas, ya que podrían generarte quemaduras químicas. Ten mucho cuidado. Y ahora, para desvanecer estos tips, también vamos a trabajar con este producto que se llama ablandador para tips o desvanecedor para uñas plásticas. No todas las marcas lo promueven, así que puede ser difícil de conseguir. Si lo consigues, perfecto, y si no, te voy a dar más opciones ya cuando entremos en la práctica, belleza. Enseguida también trabajaremos con formas para escultura. Estos son estas formas de papel que también nos van a servir para construir nuestras extensiones artificiales en la técnica de escultura tradicional. Bien, belleza, lo más importante que debes considerar al momento de comprar tus formas, adicional a lo que son las líneas que tienen, es la anchura. Fíjate, aquí te voy a mostrar lo que son unas formas basiquitas, las más económicas que encontramos, que son estas doraditas, como son mucho más delgadas que las formas profesionales. Eso es importante porque tiene que ser anchitas para que logren ajustarse bien a nuestro dedito y de esa manera sea muy cómodo de trabajar con ellas. Así que por eso es importante que verifiques que sean anchas, que tengan esas pestañas para sujetarse bien al dedo y de esa manera te den esa firmeza que necesitamos para construir nuestras uñas artificiales. Aquí, por ejemplo, puedes observar en estas que son mis 3 formas favoritas, como todas son bastante más anchas que estas formas básicas. Así que, belleza, definitivamente estas, por favor, no sirven, no las compres, no gastes tu dinero en eso, mejor invierte en unas mejores formas que son de este tipo. También podríamos utilizar lo que son nuestros moldes Dual System, que tienen la misma función que las formas para escultura que vimos anteriormente. Pero sobre la utilización de los moldes Dual, belleza, ya tenemos un curso completito que está aquí en el canal, que te voy a dejar el enlace a la lista de reproducción con todas las clases de este curso aquí en la descripción del video. En este curso te enseño cómo utilizar esta herramienta tanto con acrílico como con gel. En lo que era mi curso de uñas acrílicas del 2020, incluí también las clases de Dual System ahí, pero esta vez ya no lo voy a hacer porque ya tenemos el curso por separado que está completísimo, es súper reciente, con todo lo último que tenemos en lo que es la técnica de Dual System, y donde ahí también te estoy poniendo constantemente actualizaciones porque esta técnica tiene muchísimos detalles, es muy completa y además constantemente está evolucionando y está trayéndonos cosas nuevas. Y ahí en ese curso por separado yo les voy haciendo todas las actualizaciones necesarias para mantenerlo siempre al día, belleza. Así que pues ahí te dejo el enlace para que puedas checarlo si quieres verlo y explorar cómo es la técnica con estos moldes. También, belleza, vamos a necesitar decoraciones variadas como acetatos, glitters, microcolas de sirena, en fin, hay muchísima variedad de decoraciones para nuestras uñas. Estos se utilizan para encapsular, para poner adornitos a nuestras uñas, pero lo más importante que debes checar al momento de comprar estas decoraciones y consultar con tu proveedor es si resisten el acrílico, porque muchas de estas decoraciones al contacto con el acrílico se despintan. Entonces es
estropearían todo tu trabajo y todo tu diseño. Por eso tienes que verificar que resistan el monómero, que resistan el acrílico, que sean apropiadas para trabajar con acrílico. Bien, ahora también vamos a necesitar un poco de aceite hidratante para cutícula. Esto generalmente lo aplicamos al final para dar un suavecito masaje, para consentir a nuestra piel después de haber aplicado nuestras uñas, y también que esto va a mantener nuestras uñas naturales más sanas y hacer que vayan creciendo pues más bonitas y más sanas, utilizándolo constantemente. Bien, hay de muchos aromas, cada marca tiene sus propios aromas, tienen ingredientes que nos ayudan a nutrir nuestras uñas naturales, así que bueno, te recomiendo su uso, incluso su uso diario, que va a ser excelente para tus uñas. Bien. Para retirar el acrílico sin lastimar nuestras uñas naturales, vamos a necesitar un líquido removedor para uñas artificiales. Esto también lo podría sustituir por acetona pura, solo que aquí en Perú no conseguimos acetona pura, belleza, así que utilizamos los líquidos removedores que nos proporcionan las diferentes marcas de productos profesionales para uñas. Pero es importante tenerlo porque con estos líquidos es que hacemos remoción segura. Bien. Enseguida pasamos a las herramientas, belleza, y como número uno, lo más importante es tu pincel. Vas a necesitar un pincel profesional de pelo Kolinsky. Te recomiendo que sea número 8, que es con el que yo trabajo desde siempre. Belleza, es el número con el que mejor me acomodo. Bien, en cuanto a estos pinceles, es importante decirte que son costosos, vas a tener que invertir en un buen pincel, pero es importante que sea de pelo natural, preferentemente Kolinsky. También encontrarás cerdas de tipo sable, de otro tipo de cerdas que también son buenas, pero es importante que sea de buena calidad, como te estaba diciendo, porque nos va a permitir manejar y trabajar el acrílico mucho mejor. Es muy importante la calidad del pincel para tener un buen resultado en el manejo del producto y en el resultado final de tu aplicación. Además de decirte de que cuidándolos adecuadamente, que tengo un video específico hablándote solamente sobre el cuidado que debes tener a tu pincel, porque hay que saberlo cuidar también para que te dure mucho tiempo. Este pincel que te estoy mostrando es de la marca Nail Factory, yo lo tengo desde hace más de 10 años, belleza, mucho tiempo. Está en perfecto estado, súper usadito. Lo tuve guardadito un tiempo, pero otra vez ya lo volví a sacar para seguirlo utilizando. Y ahorita el que estoy utilizando más a menudo. Y me gusta muchísimo. Un pincel de buena calidad te puede durar mucho tiempo, así que no dudes en invertir en un buen pincel, pero también antes de comenzar a utilizarlo, ve a mi video donde te muestro cómo limpiarlo, cómo mantenerlo bonito para que no lo vayas a estropear, porque por más que sea de buena calidad, también un mal uso lo puede echar a perder. Entonces te puede durar muchos años, pero sabiéndolo cuidar y utilizándolo adecuadamente. Aquí te muestro otro que también es de mis favoritos, igual también es número 8, aunque este es más grandecito, más gordito porque es de diferente marca. Bueno, no tiene una marca específica, sino que me lo mandó de regalo un proveedor con mi nombre grabadito y me gusta muchísimo. Mira, estos son los dos que más utilizo, pero el que es más grandecito, más gordito, lo uso para uñas más largas que requieren pues de perlas de acrílico de mayor tamaño, que ya todo eso te voy a explicar en la siguiente clase, en la clase número 2, donde vamos a ver todo lo referente al manejo del material. Bien, y enseguida vas a necesitar también limas, belleza, limas de diferentes abrasiones o diferentes numeraciones, que estos numeritos nos indican la cantidad de granos por centímetro cuadrado que tiene nuestra lima. Entre más granos tiene, la lima es más fina. Así que vamos a necesitar lima 240, que es con la que últimamente estoy preparando las uñas naturales. Vamos a necesitar lima 150, lima 100, que estas son para dar terminado a nuestras uñas acrílicas. Y también vamos a necesitar un pulidor o spongy como que esto nos va a servir para quitar las rayaduras que nos deja el limado anterior y poder dar un acabado súper brillante y hermoso, prolijo a nuestras uñas acrílicas, belleza. Así que en cuanto a limas, esto sería lo que necesitas.
Dentro de nuestra lista de herramientas también vamos a necesitar un empujador de cutícula, preferentemente de metal, para que puedas esterilizarlo correctamente. Tijeritas también, que con esto vamos a dar forma a nuestras formas de papel, nuestras formas esculturales. Vamos a ajustarlas para colocarlas bien en nuestra uña, y también un cortatips, que es esta cuchillita, este tipo de cuchillas que nos van a servir para ajustar el largo de nuestros tips de plástico. Bien, adicional a estas herramientas también vamos a necesitar un vasito Dappen con tapa, así se llaman este tipo de vasitos, que son para colocar nuestro acrílico líquido, nuestro monómero. Te recomiendo que sea con tapa, belleza, ya que el monómero es un material que se volatiliza, que se escapa en el aire, así que es importante mantener nuestro vasito tapado para evitar el desperdicio excesivo de nuestro material y la concentración excesiva también de este material en el aire que después estamos respirando. Así que por eso es importante trabajar con un vasito con tapa. También vas a necesitar toallitas de algodón. Importantísimo, belleza, verifica que no dejen residuos de pelusa, ya que las pelusas arruinan nuestro trabajo, así que es importante que las toallitas no te dejen pelusas, por favor. Adicional a esto también vamos a necesitar un bledo. Este tipo de brochita se llama bledo, es parecido como una brocha de maquillaje, o también puedes sustituirla por un cepillito de manicure, que ahorita te voy a enseñar. A mí me gustan más los bledos, utilizo más el bledo porque es más suavecito, pero cualquiera de los dos te va a funcionar, y son para sacudir el exceso de polvo al momento en que estamos trabajando toda nuestra técnica de limado, y pues mantener libre de polvo nuestras uñitas y estar observando mejor el trabajo que estamos haciendo. También vas a trabajar con un poco de papel absorbente, toallitas servitoallas, que es importante. Tu mascarilla, importantísimo para proteger tus pulmones y no respirar los residuos de polvo que generamos al momento de limar, ya que eso puede llegar a la larga a ser muy dañino para tu salud. Y también vas a necesitar guantes de nitrilo para proteger tus manos, principalmente si haces aplicaciones a otras personas. Es muy importante que siempre protejas tus manos para evitar el contacto directo constante con los químicos, y de esa manera desarrolles alergias a la larga a los materiales. Y bien, belleza, te comento que para tu comodidad toda la lista de materiales la vas a poder descargar directamente desde mi página web www.diseñodeuñasexnails.com, en la sección de descargas. Ahí en el menú inicial vas a encontrar un botón que dice descargas. Ahí vas a encontrar para descargar la lista completa. En la descripción de este video te dejo el enlace directo para que vayas a verlo. Y ahora sí, corazón, después de haber visto todos los materiales requeridos, ya estás lista para pasar a la clase número 2, donde vamos a familiarizarnos ya con nuestros materiales. Vamos a aprender a utilizar nuestro pincel, a hacer unas perlas perfectas de acrílico, y vamos a comenzar a trabajar con este material maravilloso. Te veo por allá.